Muy buen día, profesor José Alberto Arroyo. Mi nombre es Santiago Richardson. Voy a hacer un pequeño aporte sobre la formulación del caso clínico. Lo primero frente a este tema es que el caso clínico tiene como finalidad realizar un análisis y una descripción bien integral de los antecedentes de una persona, su estado actual y la respuesta a las posibles terapias o si ya se ha hecho una intervención, pues a esas terapias que se están desarrollando. La mayor contribución del caso clínico es que provee una información que va a permitir generar unas nuevas hipótesis que van a justificar esa planificación de las intervenciones que se van a desarrollar, unos diseños más complejos pensando en la salud del paciente. Es muy importante tener en cuenta que bajo esa formulación se va a comprender a la persona en su totalidad, su estado de ánimo, su estado mental, eh, cómo interviene en su entorno familiar, laboral, esas experiencias de su problema, qué tanto le afectan, no solamente, obviamente, no solamente a él, sino a sus seres queridos. Eh, por eso siempre es muy importante desarrollar esa descripción muy detallada, eh, tener en cuenta esa historia del paciente, tener en cuenta el cuadro clínico, esos tratamientos previos, los que ya se ha venido acompañando, los que se tienen, esos antecedentes. Importantísimo entender la situación demográfica, esas características demográficas, sociales. Eh, ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la atención sea más integral. Mirar el pronóstico del paciente. Es muy importante que esas descripciones, como lo había hecho anteriormente, sean bien justificadas, bien detalladas. Y al mismo tiempo eso va a ayudar a que pensemos qué tipo de tratamiento, cuáles son esas expectativas de respuesta al tratamiento que se le va a desarrollar, a las terapias que se le van a desarrollar. Eh, es muy importante que nosotros valoremos la vida de este paciente y que nosotros veamos cómo aunamos esfuerzos con otros profesionales para que a través de esta formulación del caso clínico ellos miren y se den cuenta cómo podemos contribuir en el beneficio del paciente. Muchas gracias, profe, que tenga buen día. Buenos días compañeros, buenos días licenciado. Hoy vamos a hablar sobre el tema de formulación de caso clínico. Este trata del modo, es el modo de organizar toda la información de padecimiento del consultante. Esa información se recolecta al momento del proceso terapéutico. Con esa información podemos realizar hipótesis y explicaciones, unos supuestos acerca de las causas de la queja, de los precipitantes, de los agentes de mantenimiento, los problemas psicológicos, interpersonales y conductuales. También señala los síntomas, su estado mental, su tipo de personalidad, su historia personal, sus circunstancias. Dentro de la importancia está que es el punto de partida para la toma de decisiones en clínica. También encontramos que, perdón, que facilita, que facilita el reconocimiento de problemas clínicos del paciente, que identifica aspectos particulares a tener en cuenta en, en el proceso de intervención, que explica, perdón, que explica el problema y ofrece lineamientos que establecen metas, que optimiza acciones terapéuticas. Allí elige estrategias y estructura un plan de intervención que favorece el cumplimiento de metas. Ahora vamos a las fases. La fase descriptiva trata de donde se identifica cuál es la situación que genera los altos niveles de malestar o las acciones que puede tomar para lograr un cambio en alguna área de su vida. Está la fase explicativa. Aquí es donde brinda los supuestos o posibles que permiten explicar la adquisición y el mantenimiento de cómo se adquirió o por qué se mantiene el malestar. Está la fase de intervención, de plan de intervención, donde se elabora un diseño de la propuesta de intervención
para aprovechar toda esa información obtenida y establecer desde el inicio un proceso terapéutico con unas estrategias apropiadas. Y está la fase de medir impacto del proceso terapéutico. Aquí es donde se evalúa la factibilidad del tratamiento, si funciona o no funciona. Y aquí es importante tener como base un comparativo que facilite ver la evolución, ver el progreso, un antes y un después, cómo lo recibimos y cómo está su proceso y cómo sigue más adelante. Si esas estrategias no funcionan, entonces hay que revisar las habilidades del psicólogo. Si cuenta con procesos, conoce los procesos de psicoeducación, si tiene entrenamiento en habilidades, si tiene factores de riesgo, si tiene las explicaciones de la adquisición y mantenimiento establecidas de su problema. Listo, eso les puedo compartir, compañeros. Y licenciado, gracias por la oportunidad. Bendiciones, buen día. Formulación de casos clínicos. Como todos sabemos, la formulación de un caso clínico es un modo en el que el profesional organiza la información que nos suministra nuestro paciente en cuanto a su situación de padecimiento, permitiendo que el psicoterapeuta o un alumno pueda realizar una hipótesis sobre lo que le está pasando, sobre la problemática de nuestro paciente. Nosotros ahí que podemos determinar también, podemos determinar lo que son los agentes de problemas psicológicos, conductuales o interpersonales de una persona o de varias personas. ¿Por qué? Porque en esta formulación de casos clínicos es donde nosotros colocamos información verídica, información importante para que otros profesionales, en base a lo que ellos encuentran en la formulación, pueden realizar una hipótesis sobre nuestro paciente, mirar el por qué o de dónde viene el tipo de conductas que está padeciendo o la problemática que esté presentando. Entonces, se debe colocar información relevante, información que miremos realmente importante y sobre todo lo que es realmente lo que nos solicita la formulación del caso clínico. Así entonces miramos que gracias a la información necesaria e importante, como el estado mental, su tipo de personalidad, su historia personal, su grupo familiar, momento, también se puede colocar y manifestar, sobre todo enfocarnos en el momento actual de nuestro paciente. Bueno, todo ese tipo de ítems, la secuencia de ítems, se debe manejar con ellos porque cada uno de ellos es muy importante. Aquí mencioné algunos de ellos porque no podemos extendernos mucho por el tiempo del video, pero todos los ítems son realmente muy importantes. A partir de estos datos y de lo que ya hemos mencionado anteriormente, podemos darnos cuenta que la información de casos es fundamental en el proceso para decidir si comienza o no un tratamiento al paciente, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Porque es que depende de lo que tú escribas en la formulación del caso. Viene un profesional de la salud a identificar si este paciente necesita un tratamiento o en su defecto no lo necesita. Entonces, ya que con la información ya suministrada lograremos determinar las causas del problema y del paciente para así diseñar un tratamiento más efectivo y estar valorando el resultado, ¿no? Porque a nosotros como competencia y como misión es identificar el problema, buscarle la solución y hacerle un seguimiento para mirar el avance de nuestros pacientes. Sería bueno
disponer de un modelo, ¿no? Disponer de un modelo de formulación de los casos es muy útil para comunicarnos entre profesionales, porque es de ahí donde tú tienes como la exposición de lo que son las causas, motivos, experiencias de tu paciente. Para darte claridad a la hora de ejecutar tu diagnóstico y tratamiento, y así pues obtener un resultado positivo y progresivo. ¿Por qué digo positivo y progresivo? Porque es que hay muchos pacientes que realmente no ponen de su empeño para lograr un resultado positivo y progresivo, porque nosotros buscamos que avance en la dificultad que esté presentando, que supere la problemática que tiene, en bien sea personal, familiar, social, conductual. Entonces, lo que se busca en él es eso, llegar a una solución, llegar a encontrar el problema y darle la solución positiva y progresiva. Buen día, tutor y compañeros. Dentro de la formulación del caso encontramos un apartado que se llama agentes precipitantes. Estos son eventos de gran escala y de gran importancia para el desarrollo del caso o de la patología. Estos son causados por situaciones activadoras como factores estresantes, psicosociales que activan los signos y síntomas de las patologías, en este caso ansiedad y depresión. Podemos ver mi caso particularmente, puedo ver que maltratan a un niño, puedo escuchar los golpes, o puedo ver que le niegan un plato de comida a una persona hambrienta, a una persona necesitada, y eso causa en mí el recuerdo, la tristeza de los momentos que viví en la infancia, cuando me negaron la comida, cuando me maltrataban. Entonces eso causa tristeza, dolor, muchas veces causó ansiedad y pasé crisis de ansiedad por largo tiempo. Para mí estos son situaciones activadoras. Podemos ver cantidades de situaciones activadoras, psicológicas, un solo gesto, una palabra. También podemos ver que si la persona no manifiesta como tal agentes precipitantes evidentes, tenemos como psicólogos que buscar, indagar cuál fue el inicio de esta patología, de la ansiedad, de la depresión. Entonces debemos llenar este apartado con el máximo de detalles. Muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes, profesor. Estamos hablando de los agentes precipitantes. Teniendo en cuenta que los agentes precipitantes son situaciones activadoras que desarrollan o contribuyen a las alteraciones de la patología, llámese en ansiedad, llámese en depresión. Estos son los que alteran los signos y los síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, un duelo, por ejemplo, un problema económico, podemos decir un bullying, un problema o una situación en el trabajo, algo que nos genere estrés. Todo esto son los agentes estresores o agentes precipitantes. ¿Por qué son importantes los agentes precipitantes? Los agentes precipitantes son muy importantes porque como psicólogos nosotros llevamos un protocolo de intervención y hacemos un seguimiento para obtener cambios en la vida de nuestro paciente, ¿cierto? Estos agentes precipitantes tienen que estar registrados en la historia clínica de nuestros pacientes porque ellos son los que nos ayudan a tener una mejor perspectiva o un mejor
diseño de la problemática del paciente. De la misma forma, ayudará a otros profesionales en salud mental para que puedan tener una interpretación a nuestro caso clínico. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los agentes precipitantes. Entonces, los agentes precipitantes son circunstancias que denotan trastornos en la persona. De ahí en adelante se mira el inicio de la enfermedad y cuál es la circunstancia que hace que el paciente presente recaídas. Como por ejemplo, si el paciente ha tenido pérdidas familiares o pérdidas cercanas y va al cementerio, esto hace que el paciente tenga una alteración. Y lo que esto conlleva a un retroceso. Entonces, los agentes precipitantes son circunstancias o momentos que hacen que el paciente tenga recaídas, activando los signos y los síntomas de la enfermedad. Muchas gracias.